Fíjate qué importante será entender el tema del pacto de Dios, que nuestra vida eterna dependerá si aceptamos o rechazamos su pacto de salvación. El problema es que dentro del cristianismo no hay consenso sobre los términos del pacto. Déjame que te explique de forma sencilla dónde está el problema y verás qué fácil de entender. Empezamos. El pacto que Dios nos propone es un pacto de salvación. Así que lo primero que tenemos que comprender es cómo nos salva Dios. Es decir, el contenido mismo, la esencia del pacto. Para entender después todos los demás aspectos. Son varios los textos que nos dicen que somos salvos por gracia. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia significa que la salvación es un don inmerecido, es un regalo de Dios. Por eso en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y otros varios versículos que enseñan esta verdad, la cual constituye las buenas nuevas del Evangelio. Aquí en pantalla te dejo algunos de ellos. A la vez la Biblia enseña y recalca que esa salvación por gracia la obtenemos por los méritos de la sangre de Cristo. Y así Apocalipsis 1 describe a Jesucristo como el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Romanos dice que somos justificados en su sangre. Esto significa que aunque la salvación es por gracia, es decir, gratis para nosotros, ya que es un regalo de Dios, no quiere decir que no salió cara. Salió carísima. Se pagó al más alto precio, la sangre de Jesucristo. Él pagó por nosotros. Primera de Pedro dice que fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Y Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, eso es lo que significa redención, liberación mediante el pago de un precio. Aquí en pantalla te dejo otros ejemplos que hablan de cómo hemos sido redimidos, ganados, limpiados y reconciliados con Dios gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez, la Biblia también habla de que nuestra salvación es por medio de la fe. Efesios 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Gálatas 3 dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La explicación es muy sencilla. La gracia es la fuente de la salvación. La sangre de Cristo el precio y la fe el canal indispensable a través del cual Dios otorga su gracia. Por eso en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, la fe es necesaria, es el canal por donde Dios nos hace efectiva su gracia. Y también son muchos los textos que explican esta realidad. Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Y Pablo lo confirma diciendo que recibimos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo o que somos justificados por la fe. A la vez, la Biblia deja bien claro que es por fe y no por nuestras obras. Así lo especifica Efesios 2, al decir que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Romanos 3, Pablo dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí en pantalla te dejo varios versículos donde se enfatiza lo mismo para no dejar lugar a dudas. Hasta aquí está todo muy claro, hasta que empiezas a encontrar algunos versículos que pareciera decir todo lo contrario. Resulta ser que también hay no pocos versículos en la Biblia, como por ejemplo Santiago 2:24, que dice que el hombre es justificado por las obras. ¿Cómo es posible? O versículos como Mateo 16 o Apocalipsis 22, que nos dicen que se le recompensará a cada uno conforme a sus obras. Incluso en Mateo 19, un joven rico le pregunta a Jesús qué debía hacer para tener la vida eterna, y Jesús le contesta guardar los mandamientos. Aquí en pantalla te dejo otros varios versículos donde pareciera ser que dicen que nuestra salvación depende de nuestras obras. Es precisamente esta paradoja la que los predicadores cristianos tratan de explicar a los creyentes todo el tiempo cuando hablan de justificación y santificación. La explicación es la siguiente. Si lees la Biblia más profundamente, vas a encontrar textos que nos aclaran el tema, como por ejemplo Santiago 2, que dice en el versículo 14 que si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso la fe salvarte? La respuesta es que no, porque es una fe falsa, no es verdadera. En el versículo 17, Santiago dice que si la fe no tiene obras es muerta. Y luego Santiago pone el ejemplo de Abraham, donde hablando de Génesis 15, donde dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Y Santiago 2, versículos 21 y 22 explica que cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac, su fe fue completada por las obras. En conclusión, la Biblia enseña que la fe no es solo creer, no, sino que la fe es una relación con Dios que crece cada día y esa comunión produce en nosotros una convicción muy fuerte en su palabra y por consiguiente una confianza plena en Dios, y esa convicción y confianza nos lleva a una inevitable obediencia a su voluntad. De esta forma, las obras no son para salvarnos. Nuestras obras no nos pueden salvar, sino que demuestran que nuestra fe es una fe activa. Demuestran que nuestra fe no está muerta, como dice Santiago, sino viva, y que es sincera, no fingida, como dice Primera de Timoteo. Las obras que provienen de una fe activa no son nuestras obras, sino frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Son el resultado natural de nuestro agradecimiento al comprender la costosa redención que se nos ofrece gratuitamente. Es por ello que las únicas obras que agradan a Dios son aquellas que vienen de la fe. Por eso en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Déjame que te ponga un ejemplo bíblico y lo entenderás muy fácilmente. Cuando Dios mandó al pueblo de Israel a conquistar Jericó, le dio instrucciones precisas de lo que tenían que hacer. Tenían que girar alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas y el séptimo día tenían que dar 7 vueltas a la ciudad. El pueblo de Israel hizo eso y en la última vuelta la ciudad de Jericó fue destruida. Hagamos un paralelismo entre esta historia y el plan de salvación y verás qué fácil de entender. Sería tan ridículo decir que la ciudad de Jericó fue destruida por los hijos de Israel, como ridículo decir que nosotros podemos hacer algo por nuestra salvación. La ciudad de Jericó fue totalmente destruida por Dios. Nuestra salvación es totalmente obtenida por gracia por la sangre de Jesucristo. No importa cuántas vueltas hubiesen dado los hijos de Israel alrededor de la ciudad, para ellos era imposible conquistar la ciudad. Y no importa cuántas obras realicemos nosotros, tal como dice Isaías 66, todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. El pueblo de Israel obedeció a Dios por fe. Hacía falta tener mucha confianza en Dios para hacerle frente a toda una ciudad amurallada girando alrededor de ella y tocando trompetas. Cuanto más grande sea nuestra confianza en Dios, más obedeceremos su voluntad de forma natural. Si el pueblo de Israel no hubiese obedecido y no hubiese dado vueltas alrededor de la ciudad, Dios no hubiese destruido Jericó. De la misma forma, si no demostramos nuestra fe a Dios a través de nuestros actos, nuestra fe no sería verdadera, sino ficticia y no nos puede brindar su gracia. Gracias a la fe de Israel, Dios pudo conquistar para ellos la ciudad de Jericó y gracias a nuestra fe, Dios puede aplicar en nosotros su gracia salvífica. Y este paralelismo lo puedes hacer con decenas de historias bíblicas. La mayoría de los cristianos enseña que debemos dar obras de santificación, así que sin miedo a equivocarme, te puedo decir que casi la totalidad de los cristianos enseñan esta verdad. Sin embargo, han existido distorsiones sobre el concepto de salvación. Y para hablar de estas distorsiones, vamos a crear una tabla sencilla donde, en primer lugar, descubriremos claramente la enseñanza bíblica que venimos explicando. Tal como dijimos, la salvación es por gracia. Es un don gratuito que se nos ofrece por los méritos de la sangre de Jesucristo y es por medio de la fe, no por obras. Las obras no son un medio para ganar la salvación, sino que la fe verdadera produce el fruto del Espíritu Santo que se reflejan en nuestras acciones. Estas acciones que provienen de la fe son una respuesta de gratitud y obediencia a la gracia recibida, también son evidencia de una fe sincera, insisto, porque una fe sin obras es una fe muerta, y la manifestación del Espíritu Santo obrando en nosotros una transformación para santificación. Pero como en todo equilibrio, existen dos extremos a los cuales el enemigo siempre nos quiere llevar y que debemos evitar. Un extremo es creer que la salvación es por tus propias obras, es determinado legalismo o fariseísmo, poniendo a la ley en el lugar que no corresponde, es decir, en el lugar de la gracia. Y el otro extremo es creer que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero sin la necesidad de evidenciar esa fe a través de las buenas obras. Es denominado en teología antinomianismo. Los que predican que una vez salvo, siempre salvos, están en este extremo o se acercan bastante según sea el caso. Hay que destacar que cada religión e incluso cada creyente dentro de la misma religión le pone mayor o menor énfasis a las obras de la fe o a la gracia, pudiéndose acercar de esta forma a uno u otro extremo.
La búsqueda de este equilibrio entre gracia y obra de la fe es un tema apasionante, muy predicado entre los líderes religiosos, que excede la temática de este video. Sin embargo, el problema no reside únicamente en los extremos. Dentro del grupo de los que aceptan la salvación por gracia mediante la fe, hay dos posturas claramente diferenciadas en un tema crucial. El fruto lógico de la fe es confiar en la palabra de Dios. Demostramos esta confianza obedeciendo su palabra con nuestros actos, tal como hemos dicho anteriormente, como una respuesta natural de gratitud por la gracia recibida. Por lo tanto, es crucial discernir cuál es la palabra de Dios que debemos obedecer en lugar de seguir mandamientos de hombres, que es exactamente todo lo contrario a obedecer la palabra de Dios y por consiguiente nuestra fe sería fingida, como dice 1 Timoteo 1:5. Las dos posturas parten de este interrogante y difieren en cuanto a cuáles son las obras de fe que Dios nos pide realizar y a través de qué mandamientos nos llama a obedecer. Y de este interrogante surgen las dos posturas. La primera postura dice que Dios nos pide como evidencia de nuestra fe la obediencia de los 10 mandamientos tal como las escribió en 2 tablas de piedra con su propio dedo. Esta postura enseña que la ley es eterna, tal como lo afirma el Salmo 111, donde dice que todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre. Y que es inmutable, tal como afirmó Jesús en Mateo 5, donde dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto, por supuesto, incluye el sábado y toda la ley sigue vigente. Por consiguiente, la función de la ley en relación a la salvación y la gracia es la misma que en el Antiguo Testamento. El objetivo y propósito de la ley es el mismo antes de Cristo y después de su muerte con respecto al plan de salvación, puesto que siempre existió una sola forma de salvarse. La segunda postura dice que la ley no es eterna e inmutable, por lo menos tal como se la entregó Dios a Moisés, ya que es excluido el cuarto mandamiento que nos manda a reposar el sábado y la iglesia cristiana ahora se reúne en domingo. Realmente no es tan fácil explicar cómo es posible que si Dios entregó 10 mandamientos de forma indivisible en 2 tablas de piedra, ahora el cuarto no tiene vigencia tal como fue escrito. Para explicar esto, las diferentes religiones cristianas tomaron 2 caminos. Algunas denominaciones enseñan que los mandamientos no siguen vigentes y fueron reemplazados por la ley de Cristo, basado en el amor a Dios y al prójimo, y el sábado fue excluido. Es una ley diferente a la ley de Moisés y por consiguiente tiene ahora una diferente función con respecto a nuestra salvación y la gracia que la función que tenía en el Antiguo Testamento, tanto la ley como el sábado. Otras denominaciones afirman que los 10 mandamientos siguen vigentes y relevantes como guía moral, pero reinterpretan el cuarto mandamiento sobre el sábado para referirse al domingo, el día de la resurrección de Cristo. Debido a que los 10 mandamientos fueron dados como una unidad indivisible, cualquier cambio en uno de los mandamientos afecta la interpretación de toda la ley a partir de la muerte de Cristo. Esto implica que en este caso los mandamientos también tengan una función diferente con respecto a la salvación y la gracia en comparación con la que tenían en el Antiguo Testamento, ya sea en la aplicación de la ley en general o en la observancia del sábado, ahora cambiado al domingo. Para defender este cambio de función de la ley con respecto a la salvación y la gracia, ambos lo argumentan con frases como por ejemplo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Cristo ya cumplió la ley por nosotros, la ley es un ayo que nos lleva a Cristo, pero ahora que Cristo ha venido, la ley no tiene ya razón de ser para nuestra salvación, o específicamente sobre el sábado frases como por ejemplo, que ahora Cristo es nuestro reposo. Por supuesto, este debate lleva siglos. De ambos lados hay cristianos sinceros que aman a Cristo, pero que tienen una percepción diferente de lo que debemos hacer para obedecer a Dios. Y en este celo por predicar la sana doctrina, no deja de haber acusaciones. Mientras el primer grupo acusa al segundo de no hacer la voluntad de Dios y seguir los mandamientos de hombres, el segundo grupo acusa al primer grupo de legalista por insistir en que la función de la ley mosaica con respecto a la salvación y la gracia se mantiene vigente de forma inmutable, y también los acusan de judaizantes por insistir en la vigencia del sábado, argumentando que este mandamiento fue dado solo para los judíos. Solo un pequeño paréntesis para decir que el pueblo de Dios tiene celo por hacer la voluntad de Dios, según explica Tito 2, pero los fanáticos también tienen celo por defender la palabra de Dios. La diferencia está que el celo de un hijo de Dios está basado en el amor y el celo de un fanático en el odio. Pero volviendo al tema y siendo evidente que una de las dos posturas está equivocada, déjame que te explique algo sumamente importante que seguro te va a interesar y te ayudará a darte cuenta dónde radica el error. ¿Te acuerdas lo que señalamos
Al principio del video sobre la salvación, vimos que la Biblia enseña claramente que somos salvos por gracia, por los méritos de la sangre de Jesús, no por obras, sino por medio de la fe. Pero no una fe muerta, sino una fe activa. Si ambas posturas enseñan que actualmente la salvación es así, veamos cómo cada una de ellas explican la relación de la ley con respecto a la salvación, pero ahora comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La postura 1 enseña que la salvación siempre fue por gracia, por la sangre de Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por consiguiente, nunca jamás fue por obras. Y siempre fue por fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y los 10 mandamientos, y presta atención porque esto es importante, los 10 mandamientos, tal como se los entregó Dios a Moisés, con el sábado incluido, estuvieron vigentes desde la creación del mundo, transmitidos verbalmente y siguiendo estando vigentes de forma intacta e inmutable, y siempre ha sido y será una forma de demostrar que la fe es verdadera. Es el único lugar posible donde puedes ubicar a los 10 mandamientos. El ser humano muchas veces lo quita de la experiencia cristiana dejando una fe muerta y estéril o lo pone en el lugar de la gracia como mérito propio para salvarse por obras viniendo en legalismo. Por otro lado, la postura 2 sostiene dos cosas importantes. Que la ley tal como se la dio Dios a Moisés con el sábado incluido era para los judíos en el antiguo pacto. Y que ahora en el nuevo pacto, después de Cristo, ya no está vigente porque ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que ahora somos salvos por gracia por la sangre de Jesús, no por obras, sino por medio de la fe. Con la lógica de este modelo, la ley de Moisés, por consiguiente, no puede traspasar esta línea. Pero déjame que te muestre cómo la postura 2 presenta un dilema sin solución, ya que con esta postura no pueden dar una respuesta satisfactoria al modelo de salvación del Antiguo Testamento antes de Cristo. Presta mucha atención a lo que te voy a explicar ahora. Si decimos que ahora, después de Cristo, ya no estamos bajo la ley, esto quiere decir obviamente que antes de Cristo sí estaban bajo la ley. ¿No? ¿Es así o no? Pero ¿qué significa realmente que ellos sí estaban bajo la ley? Y aquí viene la pregunta que nunca nadie te va a responder correctamente porque no tiene respuesta. ¿Entonces los judíos tenían que cumplir la ley para salvarse? Si la respuesta es sí, entonces la salvación es por obras. Y eso es totalmente inaceptable. ¿Te imaginas? Encontrarnos en el cielo y decir, yo me salvé por gracia y tú, no, yo por guardar la ley, porque viví antes de Cristo y viví bajo la ley. Por supuesto, nadie enseña esto. Y ante este dilema, los líderes religiosos enseñan que todos desde Adán fueron salvos por gracia. Y si eran salvos por gracia, entonces la respuesta a si tenían que cumplir la ley para salvarse necesariamente es no. Por consiguiente, ya no puedes usar la frase que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia para anular la ley de Moisés, ya que es evidente que los judíos que guardaban la ley de Moisés también estaban bajo la gracia. Ya lo explica Pablo en Romanos 11:6, si por gracia ya no es por obras, y si por obras ya no es por gracia. Y en Gálatas 2:21 dice lo mismo con otras palabras. Si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Es decir, si alguien se pudiera salvar guardando la ley, entonces en vano vino Cristo. Si ellos también eran salvos por gracia, por medio de la fe, entonces tenían que guardar la ley como una consecuencia natural de su fe genuina en Dios. Y por consiguiente era exactamente igual que ahora, después de Cristo, tal como afirma la postura 1. Fíjate que también en el Antiguo Testamento ya el profeta Isaías decía que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Es decir, en la época de Isaías también estaban bajo la gracia y no bajo la ley. Esto no es exclusivo de hoy solamente. Así es para nosotros, así fue para Moisés y Abraham antes de Moisés. Mira cómo Pablo en Romanos 4, al decir que Abraham fue justificado por las obras, aplica esas obras a la fe de Abraham, ya que luego explica que fue porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, citando a Génesis 15:6. Y exactamente lo mismo dice Santiago en el capítulo 2. Están describiendo en el Antiguo Testamento la misma relación con las obras que nosotros, es el fruto de la fe. Entonces, ¿por qué dicen que ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia para anular la ley de Moisés? Si antes también estaban bajo la gracia. ¿Entiendes el dilema? Vamos a repasarlo una vez más, pero con otra frase para asegurarme que lo entiendes. Los que enseñan la postura 2 dicen Cristo ya cumplió la ley por nosotros, entonces gracias a
a eso nosotros no tenemos que cumplir la ley para ser salvos, y por eso la ley de Moisés es para los judíos y no para nosotros. ¿Dónde está la trampa de esta frase? Que tiene dos afirmaciones y una es correcta y la otra no, porque hablan de temas diferentes. Estamos de acuerdo que Cristo ya cumplió la ley por nosotros y que entonces gracias a eso nosotros no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Estamos de acuerdo con eso. Lo que no estamos de acuerdo es con la segunda parte de la frase. Por eso la ley de Moisés era para los judíos y no para nosotros. Vamos a analizarlo y ya verás cómo esta segunda afirmación es teológicamente inviable. Como Cristo ya cumplió la ley por nosotros, entonces gracias a eso nosotros no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Por eso la ley de Moisés era para los judíos y no para nosotros. Pero, ¿qué significa eso? ¿Que los judíos antes de Cristo sí tenían que cumplir la ley para salvarse? Y nuevamente entramos en el dilema sin respuesta. Si la respuesta es sí, entonces la salvación es por obras y los judíos se salvaban por sus propios méritos. Así que es evidente que la respuesta es no, porque Cristo no solo cumplió la ley por nosotros, sino que la cumplió la ley para todos los seres humanos desde Adán. Y por consiguiente, el hecho de que cumplió la ley no tiene nada que ver con la vigencia de la ley de Moisés. Precisamente para explicar este dilema nace el dispensacionalismo. Y de esta forma trata de salir de este embrollo con una teología complicadísima de 7 dispensaciones que te pongo aquí en pantalla. Déjame que amplíe y resalte la era de la ley mosaica y la actual de la gracia para que podamos seguir con el ejemplo actual. Scofield, reconociendo que Dios siempre ha salvado a las personas por gracia, ya que no podía ser de otra manera, en su mejor intento de resolver este dilema, explica que Dios ha dispensado esta gracia de diferentes maneras a lo largo de la historia. De ahí el nombre de dispensacionalismo, poniendo en cada etapa una prueba diferente. Pero verás cómo esto tampoco resuelve el dilema, lo único que hace es disimularlo un poco. El dispensacionalismo enseña que la prueba para los israelitas que vivían entre Moisés y la muerte de Cristo, o el Pentecostés, era la obediencia a la ley, mientras que en la dispensación actual la prueba es creer en Jesucristo. Pero el dilema sigue igual con la misma pregunta. ¿Qué significa que la prueba era la obediencia a la ley? ¿Tenían que cumplir la prueba de obedecer la ley para salvarse? Otra vez la pregunta que no tendrá una respuesta satisfactoria por más vueltas que le den. Si la respuesta es sí, es salvación por obras. Te salvabas por superar una prueba y ya no es por gracia, una opción inaceptable. Y si es por gracia, entonces la respuesta es que no tenían que cumplir la prueba para salvarse, sino que para demostrar tu fe, exactamente igual que ahora, puesto que la fe sin obras es muerta. Como podrás ver, en esta explicación sigue habiendo grandes incoherencias y los mismos problemas que la teología de pactos, un verdadero callejón sin salida. A ver, presta atención a esto que es importante. Un experto dispensacionalista defenderá este video diciendo que las obras que evidenciaban la fe en la dispensación de la ley antes de Cristo era la ley de Moisés, y las obras que evidencian tu fe ahora en la dispensación de la gracia es creer en Jesucristo. De hecho, esa es la enseñanza dispensacionalista. Pero el punto es que la Biblia no enseña eso. Te lo han hecho creer con un argumento que este dilema destruye. Al estar ambos bajo la gracia, no tienen argumentos para sostener que la ley de Moisés no sigue vigente. Y esto no es un tema menor, querido amigo. En vez de evidenciar tu fe en la palabra de Dios, estás siguiendo una teología inventada para justificar la abrogación o modificación de una ley eterna e inmutable que nunca fue anulada por Dios ni cambiada por Jesús. Dicho sea de paso, ¿nunca te has puesto a pensar qué injusto sería de parte de Dios que nuestra prueba sea simplemente creer en Jesucristo, mientras que la prueba de los judíos sea algo tan difícil como obedecer la ley? Y obviamente lo mismo aplica para las dispensaciones anteriores. Una de las estrategias utilizadas para salir de este embrollo es irse por la tangente hablando de otros temas como el acceso al lugar santísimo, las leyes ceremoniales, la circuncisión, etc. Temas que nada tienen que ver con los 10 mandamientos, que fueron los únicos que Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. En la descripción te dejo un link donde hablo precisamente de este tema. En un video anterior te prometí que te iba a explicar en qué sentido el pacto es eterno y en qué sentido hay un viejo y un nuevo pacto. Bueno, ahora ya lo sabes. Es eterno ya que solo hubo, hay y habrá una forma de salvarnos. Por gracia, por la sangre de Jesucristo.
y a la vez es un pacto viejo y nuevo en el sentido que antes, en el viejo, la fe en Cristo se manifestaba a través de sacrificio de animales simbólicos. Y ahora ya no necesitamos estos símbolos porque hemos tenido el honor de conocer el sacrificio de Cristo. Tan pronto entró el primer pecado en la tierra con Adán y Eva, Dios ofreció su gracia con la sangre de Jesucristo, simbolizado en la muerte del Cordero que Dios mismo tuvo que matar para vestir a Adán y Eva, pero en el nuevo pacto tenemos un mejor sacrificio. Ya no sería un símbolo, sino la sangre real de Jesucristo. Antes teníamos sumos sacerdotes humanos, ahora tenemos un mejor mediador, tal como dicen los versículos que te muestro a continuación. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No entró en el santuario hecho a mano, sino en el que está en el cielo mismo, una vez y para siempre. Y ahora tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ya no son promesas de redención por cumplirse en el futuro, sino promesas cumplidas en la vida y obra de Jesucristo. Sigamos con la explicación. El pacto es eterno ya que nunca la salvación fue por obras, es decir, por guardar los mandamientos de Dios, ya que eso es legalismo, ni tampoco por una fe vacía sin seguir los mandamientos de Dios, ya que eso es una fe muerta, una fe fingida, sino por medio de una fe activa que confía en la palabra de Dios y guarda sus mandamientos. Presta atención porque esto es importante. Así como el pacto es eterno porque siempre fue por gracia y siempre fue por la sangre de Jesucristo, de la misma forma siempre fue por una fe basada siempre en la misma palabra de Dios y sus mismos mandamientos. Es la forma en la que Dios revela su carácter y su voluntad, los cuales son eternos y no cambian. ¿Y en qué sentido es viejo y nuevo? En el sentido de que en el viejo pacto su palabra y sus mandamientos fueron revelados a la humanidad primero oralmente y luego por escrito en el Sinaí. Abajo en las descripciones te dejo otro link de un video donde desarrollo las evidencias bíblicas sobre la existencia de la ley de Dios transmitida de forma oral desde la mismísima creación. Y luego, en el nuevo pacto, todo eso que había sido revelado por escrito, su carácter y amor y su palabra y su ley fueron revelados de forma completa por Jesús. Con su vida nos da un ejemplo perfecto de cómo vivir esa fe verdadera y transformadora en total obediencia al Padre. Desde el principio Dios le transmitió a sus hijos sus mandamientos por 5 motivos como mínimo. Una respuesta de gratitud y obediencia a la gracia recibida. También son una evidencia de una fe sincera, porque una fe sin obras es una fe muerta. La manifestación de los frutos del Espíritu Santo, obrando en nosotros una transformación para santificación. Una guía moral que nos enseña de forma práctica cómo amar a Dios y a los hombres. Los mandamientos son un ayo que nos lleva a Cristo, porque es un espejo que nos muestra nuestro pecado y nos revela la necesidad de un Salvador. La ley llegaba hasta donde podía, expresaba en palabras el amor de Dios y su carácter, pero Cristo nos mostró con su vida el carácter de Dios y su amor infinito, algo que no se puede expresar con palabras, por eso el Verbo se hizo carne. La Biblia nos enseña que la ley de Dios es un reflejo de su carácter. En 1 Juan dice que Dios es amor y Pablo en Romanos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Isaías dice que Dios es santo y Pablo dice que la ley es santa. Y de esta forma la Biblia confirma que Dios es perfecto y la ley es perfecta. Ambos son puros y justos. Pero la lista de las coincidencias no termina ahí. Sigue diciendo que ambos son verdaderos, espirituales, buenos y, como no podía ser de otra forma, inmutables y eternos. Negar la continuidad de una ley tan perfecta que refleja el carácter de Dios y que Él escribió en 2 tablas de piedra con su propio dedo es negar su propio pacto de salvación. Pero aún queda una respuesta por responder. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente el estar bajo la ley? Bueno, la respuesta es muy simple. El cambio que produjo Jesús con respecto a la ley no es sobre la vigencia de la ley, porque es eterna e inmutable. Tampoco realizó ningún cambio en la función de la ley, porque el plan de salvación siempre fue uno y el mismo y por consiguiente la ley siempre cumplió la misma función. Lo que hizo Cristo fue darnos una mayor comprensión de la ley, lo que es lo mismo que decir una mayor comprensión de su carácter y de su amor. Así como el único plan de salvación posible se hace indispensable también en el viejo pacto, la ley de Moisés se hace necesaria e imprescindible para que nuestra fe sea activa también en el nuevo pacto.
Con respecto al versículo de Romanos 6:14, por ejemplo, estar bajo la ley nunca significó que la ley de Moisés estuviera vigente solo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no. De la misma forma que estar bajo la gracia nunca significó que la ley de Moisés no sea una base para evidenciar nuestra fe. La postura 2 es un modelo teológico que falla por donde lo mires. La postura 1 no solo otorga la única solución posible al dilema, sino que cuadra perfectamente con toda la enseñanza bíblica y es mucho más coherente desde todos los puntos de vista. Siempre hubo un plan de salvación y siempre estuvieron vigentes los mandamientos de Dios como obras de la fe y del Espíritu Santo. Eso significa estar bajo la gracia. Por el contrario, cuando ponemos los mandamientos en el lugar equivocado, es decir, que los guardamos para ser salvos y los ponemos en lugar de la gracia, entonces ahí sí estamos bajo la ley. Buscamos las obras para salvación y somos legalistas, una práctica muy común en el Antiguo Testamento y también en nuestros días. Déjame que te ponga un ejemplo y vas a ver qué es fácil de entender. Tú puedes creer que el sábado fue cambiado por el domingo, pero guardar los mandamientos para ser salvo. Y entonces tienes una actitud legalista y estar bajo la ley y no bajo la gracia. Y a la vez tú puedes creer que los 10 mandamientos están vigentes, incluido el sábado, y estar bajo la gracia porque no los guardas para ser salvo, sino como consecuencia natural de ser hijo de Dios. Jesús acusaba a los escribas y fariseos de atar cargas pesadas sobre los hombres. Y eso es lo que hacían con el día de reposo, en el cual ni siquiera dejaban sanar a un enfermo. Y por ello Jesús los llamó hipócritas. Su actitud hacia la ley y el sábado era una actitud de estar bajo la ley. En vez de eso, tú puedes estar bajo la gracia, porque ahora el día de reposo es para ti lo que siempre Dios quiso que sea, una delicia y deleite en Jehová, tal como lo explica Isaías. Nosotros no guardamos el sábado como los judíos, sino como Cristo, porque ahora estamos bajo la gracia. Judaizar no es imponer el sábado. Judaizar es imponerle al sábado cargas que Dios no pidió. Mira, haz la prueba. Compruébalo por ti mismo. Lee cualquier autor o mira cualquier video que hable del tema y verás cómo ninguno te dirá una respuesta satisfactoria a una simple pregunta. ¿Tenían que cumplir los judíos la ley que Dios le entregó a Moisés para obtener la salvación? Si la respuesta es sí, significaría reconocer que se salvaban por obras, es decir, por los méritos propios, y ya no sería una salvación por gracia. Y si la respuesta es no, significaría reconocer que a diferencia de lo que siempre te quisieron hacer creer, la ley de Moisés nunca fue un impedimento para estar bajo la gracia y no bajo la ley. Y para ir terminando este video, hago la siguiente pregunta. ¿Por qué tantas denominaciones cristianas terminaron desarrollando esta teología sobre la ley tan antibíblica y complicada que solo te lleva a un callejón sin salida? Bueno, en el video anterior, donde muestro evidencias bíblicas de que los discípulos seguían guardando el sábado y no el domingo, allí explico que a partir de la Reforma Protestante se fueron creando diferentes ramas que se separaban de la Iglesia Católica, principalmente por diferencias teológicas, creando de esta forma las religiones cristianas protestantes actuales. Y en esta separación heredan la falsa doctrina de la observancia del domingo en lugar del sábado santificado por Dios, y por ello se vieron obligadas a justificar teológicamente lo que la Biblia no enseña. Muchos cristianos rechazan completa o parcialmente el hecho de que la ley de Dios es perpetua e inmutable. Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos, porque rechazar a un punto de la ley significa rechazar a su autor. De todos los errores que el cristianismo moderno ha aceptado, ninguno desafía más abiertamente la autoridad de Dios, está en tan clara oposición a la razón y tiene consecuencias tan perjudiciales como la creencia moderna de que la ley eterna que Dios escribió en tablas de piedra con su propio dedo no sea la base para evidenciar nuestra fe y la guía que nos lleva a Cristo. Ya lo dijo él mismo con sus propias palabras, escritas por sus discípulos varias décadas después de su muerte. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo podemos aceptar a Cristo y rechazar sus mandamientos? Nos vemos en el próximo video.